Terminar una relación con una persona narcisista no suele sentirse como cerrar una historia de amor, sino más bien como intentar escapar de algo que te consumió lentamente mientras todavía una parte de ti sigue queriendo volver. Desde fuera, muchas personas pueden decir, si te hace daño, ¿por qué no simplemente te vas? Pero quien ha vivido una relación así sabe que no es tan simple porque no estás intentando salir únicamente de una relación. Estás intentando romper un vínculo construido sobre la manipulación emocional, el trauma, la dependencia afectiva, el desgaste psicológico y muchas veces la destrucción progresiva de la identidad. Y cuando te enfrentas a esa dinámica, poco a poco comienzas a perder contacto contigo misma, claridad y estabilidad emocional. Muchas víctimas llegan al final de la relación sintiéndose irreconocibles y esto no tiene nada que ver con falta de inteligencia, debilidad o ingenuidad. Personas extremadamente capaces, exitosas, brillantes y seguras de sí mismas pueden quedar profundamente afectadas porque cuando alguien te expone durante mucho tiempo a la manipulación emocional, a la invalidación y a la devaluación constante, tu mente y tu sistema nervioso empiezan a adaptarse para poder sobrevivir dentro de este caos. Justo por esto, salir se vuelve muchísimo más difícil de lo que imaginabas. Además, no todas las personas salen de la misma forma. Algunas tienen hijos con la persona narcisista, otras trabajan con él o ella, algunas dependen económicamente y otras sienten miedo o siguen profundamente vinculadas a nivel emocional. Por eso existen distintas formas en las que las víctimas suelen terminar este tipo de relaciones. Hola, soy Belvi, doctora en psicología clínica. En el video de hoy quiero hablarte de las 5 formas más comunes en las que terminan las relaciones con personas narcisistas y de lo que necesitas saber si vas a dejar a una persona narcisista. Uno de los aspectos dolorosos de terminar una relación con una persona narcisista es descubrir que esta ruptura no se parece a una ruptura normal. En una separación sana, aunque exista dolor, normalmente hay cierto reconocimiento mutuo del final de la relación, además de tristeza, duelo, distancia gradual y conversaciones difíciles. Pero en una relación narcisista muchas veces ocurre algo completamente distinto. Puede haber campañas de desprestigio, manipulación, castigos silenciosos, triangulación, intentos de provocarte celos, amenazas, desapariciones repentinas o incluso reemplazos inmediatos como si la relación jamás hubiese significado nada. Y eso es devastador para la víctima, porque mientras ella o él todavía está intentando comprender qué fue lo que pasó, la persona narcisista parece seguir adelante sin culpa, sin duelo y sin remordimiento. Muchas personas describen esta experiencia como profundamente traumática, no solamente por la pérdida de la relación, sino por la brutalidad emocional con la que fueron descartadas. Y aquí aparece otro elemento muy importante de la ruptura con una persona narcisista: el vínculo traumático. Muchas personas creen que si alguien te hace daño, automáticamente dejarás de amarlo, pero el cerebro humano no siempre funciona así. Cuando una relación alterna momentos de afecto intenso con maltrato, rechazo o crueldad, el sistema nervioso puede desarrollar una dependencia emocional muy fuerte. Tu cuerpo comienza a vivir pendiente de los momentos de validación, de las reconciliaciones y de los pequeños periodos de calma. Y eso crea un ciclo adictivo muy difícil de romper. Por eso tantas personas vuelven una y otra vez. No porque sean débiles, sino porque el abuso altera profundamente la percepción emocional, la autoestima y la capacidad de tomar decisiones. Muchas víctimas incluso sienten vergüenza de no haber podido irse antes, pero terminar una relación con una persona narcisista rara vez ocurre de manera lineal. En algunos casos, la víctima intenta irse muchas veces antes de poder lograrlo definitivamente. De hecho, muchas personas describen el final de estas relaciones como una batalla interna. Una parte de ti sabe que necesita salir, pero la otra todavía está emocionalmente atrapada. Además, una de las partes más difíciles del proceso de ruptura es aceptar que no siempre obtendrás un cierre emocional de una persona narcisista. Él o ella no siempre reconocerá el daño que te causó, no pedirá perdón genuinamente, ni mostrará empatía. Por esta razón, a veces el verdadero cierre consiste en dejar de esperar que alguien emocionalmente incapaz te dé la validación que necesitas. A continuación veremos las 5 formas más comunes en las que terminan las relaciones con personas narcisistas.
La primera forma es lo que podríamos llamar el corte radical. Es cuando la persona decide terminar la relación de forma firme y abrupta. En este caso, la persona no espera sentirse preparada, no espera dejar de amar ni tener claridad absoluta. Simplemente entiende que quedarse es más peligroso que irse. Y esto suele ocurrir especialmente en relaciones donde hay violencia física, agresividad constante, amenazas o niveles muy altos de abuso emocional. Aquí la prioridad no es sanar emocionalmente primero, sino sobrevivir. Muchas víctimas creen que primero necesitan dejar de sentir amor para poder irse, pero en este tipo de ruptura ocurre al revés. Te vas mientras todavía estás emocionalmente atrapada. Por ejemplo, imagina a una mujer que lleva años siendo humillada por su pareja. Él revisa su teléfono, controla con quién habla y cada discusión termina en gritos o en intimidación. Ella no se siente fuerte ni se siente lista para irse. De hecho, ni siquiera está segura de poder sostener una decisión así. Pero un día entiende algo. Si sigue ahí, terminará completamente destruida. Entonces, ella se va con miedo, llorando, dudando, pero se va. Y esto es realmente importante. Muchas veces las víctimas creen que si todavía sienten tristeza, apego o culpa, entonces están tomando una decisión equivocada. Esto sucede porque el vínculo traumático hace que incluso una decisión correcta pueda sentirse emocionalmente insoportable al inicio. Ahora bien, este tipo de salida requiere muchísima cautela, porque uno de los momentos de mayor riesgo en las relaciones abusivas ocurre precisamente cuando la víctima intenta irse. Por eso es tan importante crear planes de seguridad, buscar apoyo, avisar a personas cercanas y si existe riesgo de violencia, evitar confrontaciones innecesarias cara a cara. La segunda forma es mucho más silenciosa y probablemente es una de las más incomprendidas. Es cuando la persona no logra irse de inmediato, pero comienza a desprenderse emocionalmente poco a poco. Esto suele pasar en matrimonios largos, relaciones con hijos, negocios compartidos o situaciones donde la dependencia emocional y práctica es enorme. Aquí la víctima empieza a tomar distancia internamente antes de salir físicamente. Empieza a observar más y a reaccionar menos. Busca información, guarda dinero, habla con un terapeuta y a medida que se acerca el momento de irse, construye una red de apoyo. Vista la situación desde fuera, puede parecer que todo sigue igual. Sin embargo, por dentro, algo ya ha empezado a cambiar. Por ejemplo, imagina a alguien que lleva 15 años casada con un hombre narcisista. Tienen hijos, hipoteca, negocios y una vida completamente mezclada. Ella sabe que quiere irse, pero también sabe que salir impulsivamente podría dejarla económicamente vulnerable o generar una guerra legal devastadora. Entonces comienza a prepararse, consulta abogados, empieza terapia, recupera amistades, organiza documentos y reduce el contacto emocional. Así poco a poco deja de girar psicológicamente alrededor del narcisista. Ahora bien, esta forma de salida tiene un riesgo. El narcisista puede notar que está perdiendo el control y entonces poner en práctica el famoso love bombing de rescate. De repente se vuelve atento, cariñoso, promete cambiar, llora, dice que ahora sí entendió. Y eso puede hacer que la víctima dude nuevamente. Por eso este tipo de salida requiere muchísima conexión con la realidad del abuso. Porque el problema no es solamente salir, el problema es no volver a idealizar la relación. La tercera forma ocurre cuando la víctima llega a su límite emocional. No necesariamente porque pasó lo peor, sino porque ya no puede tolerar un episodio más. Es lo que muchas personas describen cuando dicen, ese día algo dentro de mí se rompió. A veces es una humillación más, una nueva mentira, otra infidelidad o incluso un comentario cruel aparentemente pequeño pero que termina de saturar a la persona al punto de llevarla a sentir que esto definitivamente se acabó. Por ejemplo, imagina a alguien que lleva años justificando el comportamiento del narcisista, pero un día después de otra reunión donde él la ridiculiza frente a otras personas, ella llega a casa y siente algo totalmente distinto. No es rabia explosiva, no es desesperación, es simplemente vacío. En ese momento entiende que ya no puede seguir negociando consigo misma para soportar más daño. Muchas víctimas llegan a ese punto después de empezar a documentar lo que viven. Esto quiere decir que han guardado mensajes, leen conversaciones antiguas, escriben episodios de abuso que han vivido. Estas acciones les permiten mirar la realidad completa y romper la narrativa de que tal vez estoy exagerando. De esta forma, la persona deja de enfocarse en cuánto ama al narcisista y empieza a enfocarse en cuánto daño está soportando. Este cambio suele marcar el inicio real de la salida.
La cuarta forma es conocida como el método de la piedra gris y suele utilizarse cuando no es posible cortar el contacto completamente. Por ejemplo, cuando hay hijos en común, trabajo compartido o vínculos familiares inevitables. La lógica de esta salida es la siguiente. Las personas narcisistas buscan estimulación emocional constante. Quieren tu reacción y para eso crean conflicto, drama, lágrimas y te provocan frecuentemente. Con el método de la piedra gris, la víctima empieza a volverse emocionalmente plana. No discute, no se justifica ni entra en provocaciones. En otras palabras, no alimenta el juego psicológico de la persona narcisista. Y para ello responde lo mínimo necesario como una piedra gris. Por ejemplo, el narcisista dice, claro, seguro estás hablando con alguien más, ya ni te importo. Antes la víctima habría pasado horas intentando demostrarle su amor, defendiéndose o explicando. Pero ahora responde, no voy a discutir eso. Y termina la conversación. Ahora bien, este método no siempre funciona igual. Algunos narcisistas se alejan cuando dejan de obtener reacción, pero otros intensifican muchísimo las provocaciones para recuperar el control. Por eso esta estrategia requiere mucha regulación emocional, claridad sobre los límites y no es útil cuando se debe esperar un periodo largo antes de abandonar la relación. La quinta forma ocurre cuando la víctima empieza a confrontar y a cortar el abuso inmediatamente ocurre desde límites firmes. Es el momento en el que la persona deja de adaptarse constantemente al narcisista. Por ejemplo, en algún momento cuando él hacía un comentario humillante, ella pudo haberse reído incómoda para evitar el conflicto. Ahora responde, no voy a permitir que me hables así, y si la persona narcisista continúa, termina la interacción. Este método puede ser muy efectivo especialmente en etapas tempranas de manipulación o en vínculos donde no existe riesgo de violencia física, puesto que muchos narcisistas buscan personas con límites débiles y gran capacidad de justificación. Cuando descubren que no pueden manipular o controlar al otro como quisieran, pueden perder el interés y buscar una nueva fuente de suministro emocional. El uso de este método no debe convertirse en una guerra psicológica. Su objetivo no es ganarle al narcisista, sino dejar de abandonarte a ti misma para poder sostener la relación. En algunos casos, cuando el narcisista siente que está perdiendo el control, puede intensificar la manipulación. Por esta razón, siempre hay que priorizar la seguridad emocional y física. Y aunque estas formas de terminar una relación narcisista son diferentes, todas tienen algo en común. La salida real comienza cuando la víctima abandona la expectativa sobre el cambio del narcisista y empieza a preguntarse ¿qué me está costando quedarme aquí? En este punto es importante recordar que terminar una relación narcisista generalmente no es un único momento heroico, sino una serie de pequeños actos de conciencia que poco a poco te devuelven a ti. Ahora, cuando una persona tiene rasgos de narcisismo maligno, cuando en la relación hay violencia o hay conductas coercitivas, dejarla debe planearse como una estrategia de protección. Porque uno de los momentos más peligrosos para una víctima de abuso ocurre precisamente cuando el agresor siente que está perdiendo el control. Y esto es importante entenderlo. Para muchas personas narcisistas malignas, la separación no representa una pérdida afectiva, sino una herida profunda a su ego, a su sentido de poder y a la imagen que necesitan sostener de sí mismas. Por eso, algunas reaccionan con rabia extrema, persecución, intimidación, campañas de desprestigio, manipulación emocional o incluso violencia física. Y algunas víctimas pueden subestimar este riesgo porque todavía siguen pensando desde la lógica de una relación normal. De hecho, es importante recordar que una persona que ha disfrutado del control, del miedo y de dominar emocionalmente a su pareja no siempre acepta la separación de manera racional. Por eso es importante hablar acerca de las precauciones que las víctimas necesitan considerar cuando intentan salir de una relación con una persona narcisista maligna. Una de las ideas más peligrosas que muchas víctimas suelen tener es la siguiente. Voy a explicarle calmadamente que quiero terminar. En relaciones sanas eso tendría sentido, pero en relaciones abusivas anunciar la salida puede activar conductas extremadamente peligrosas, especialmente si la persona es posesiva, agresiva, controladora o tiene antecedentes de violencia. Muchas personas pueden creer que deben darle un cierre sereno a la relación, pero cuando existe riesgo real, tu prioridad no es que la persona narcisista entienda tu decisión, tu prioridad es salir
salir con seguridad. Y esto puede implicar irte sin previo aviso, puesto que muchas veces las conversaciones de cierre terminan convirtiéndose en espacios de manipulación, intimidación o violencia. La salida más segura consiste en irse cuando el agresor no está presente, especialmente si ya hubo antecedentes de intimidación física, destrucción de objetos, amenazas o agresividad. Otra precaución muy importante es documentar lo que está ocurriendo, y esto no tiene que ver solamente con procesos legales, tiene que ver también con proteger tu percepción de la realidad. Después de años de gaslighting, muchas víctimas empiezan a dudar incluso de experiencias claramente abusivas. Por eso, llevar un registro puede ser profundamente importante. Esto puede implicar guardar mensajes, audios, correos, fotos de daños, amenazas, fechas de incidentes, no para obsesionarte, sino para no perder contacto con la realidad del abuso. Especialmente porque algunos agresores intentan destruir la credibilidad de la víctima después de la separación. Pueden presentarse como la verdadera víctima, manipular a personas cercanas o incluso intentar usar procesos legales para seguir controlando. En este punto hay algo importante. Muchas víctimas no dimensionan la posibilidad de que estos comportamientos puedan tener lugar hasta que efectivamente ya han sucedido. Por eso, documentar no es paranoia, sino protección. Cuando una víctima vive con una persona violenta o altamente controladora, improvisar la salida puede aumentar muchísimo el riesgo. Por esta razón, tener un plan práctico, preparado con anticipación, es fundamental. Y aunque esto pueda sonar extremo, para muchas personas ha sido necesario. Por ejemplo, tener el teléfono cargado, guardar documentos importantes en un lugar accesible, tener algo de dinero separado, preparar una maleta discreta, tener llaves adicionales, compartir la ubicación con alguien de confianza, porque cuando ocurre una escalada de violencia, pensar con claridad puede volverse muy difícil. Muchas personas permanecen años en relaciones violentas creyendo que los niños no se dan cuenta. Pero los hijos e hijas escuchan los gritos, perciben el miedo, la tensión, la intimidación, incluso cuando no entienden completamente lo que está ocurriendo. Y en las relaciones narcisistas, los hijos muchas veces también terminan siendo utilizados emocionalmente. A veces como herramientas de manipulación, otras veces como mensajeros o como extensión del control sobre la víctima. Y aunque muchas madres o padres intentan proteger emocionalmente a sus hijos quedándose, el entorno familiar narcisista es profundamente traumático para todos. Por eso, salir de la relación suele ser una forma de protección de los niños y de ti. Algo que sucede con frecuencia a víctimas de abuso narcisista es que salir de la relación no significa sentirse seguras de inmediato. De hecho, muchas personas viven meses o años en hipervigilancia después de finalizada la relación. Algunas cambian cerraduras, evitan publicar ubicaciones, se mudan, cambian rutinas o incluso piden órdenes de protección. Esto sucede en parte porque el cuerpo de la víctima todavía sigue funcionando como si el peligro continuara, debido a que durante mucho tiempo su cuerpo aprendió a vivir en alerta constante. Después de estas relaciones, muchas personas desarrollan ansiedad, presentan ataques de pánico, insomnio o flashback emocionales. Incluso objetos, canciones o lugares pueden activar respuestas intensas del sistema nervioso. Y esto no significa que estés exagerando, significa que tu cuerpo todavía está intentando entender que sobrevivió. Finalmente es importante decir que el hecho de sentir tristeza, culpa, duelo o incluso amor después de salir de la relación no significa que hayas tomado una decisión equivocada. Tras finalizar la relación, algunas personas sienten alivio y dolor al mismo tiempo, liberación y miedo, paz y vacío, porque terminar estas relaciones no solamente implica perder una pareja, sino reconstruir una identidad que quedó profundamente dañada. Y esto toma tiempo. Y aunque al inicio el miedo pueda ser enorme, con el tiempo muchas víctimas descubren algo muy importante. No eran débiles, ni ingenuas, ni demasiado sensibles. Estaban sobreviviendo dentro de una dinámica diseñada para romperla psicológicamente. Si este video te resultó útil, por favor, compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.